Hebreos 12, versículo 14. Dice allí la palabra de Dios: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Vamos a orar. Oh Dios, bendice la predicación de tu palabra en esta mañana, y que los principios que de ella se derivan queden frescos en nuestras mentes para que nosotros podamos edificar nuestra vida sobre fundamentos sólidos. Tu palabra es un fundamento sólido. Que tu gracia nos permita en esto en esta mañana. Danos la gracia inmerecida de la humildad para que podamos aceptarla con bien en nuestra mente. En el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, es increíble como el paso de un año a otro puede provocar en las personas tantas expectativas a nivel mental. Y digo increíble porque lo que separa de un año a otro son escasos minutos. Es lo mismo que está ocurriendo ahora que lo que estaba ocurriendo hace unos días. El contexto cambió poco, pero para nosotros se abre una nueva ventana de oportunidades. Los contextos tienden a ser los mismos, las circunstancias también muchas veces, pero en las perspectivas de la persona se abre una nueva etapa en sus vidas. Es como si vieran el nuevo año como una nueva oportunidad. Lo ven así y entonces aparecen planes por hacer lo que no hicieron durante el año anterior y quizás lo que no han hecho en toda su vida. Dice, nunca he hecho en mi vida tal cosa, pero ahora se abre una nueva oportunidad y este año sí lo voy a hacer. Este año sí lo voy a hacer. Voy a planear hacer lo que nunca he hecho. Y esa es la razón, hermanos, por estas expectativas que aparecen en el corazón de las personas, por lo que queremos aprovechar este tiempo para traer a nuestras mentes uno de los llamados más urgentes e importantes que nosotros encontramos en las Escrituras. A la hora de reenfocar nuestras vidas, a la hora de hacer planes en nuestras vidas, a la hora de trazarnos metas en nuestras vidas, a la hora de planear lo que va a ocurrir con nuestros pasos en el año que recién comienza, no olvidemos este llamado, hermanos, que es el llamado a cultivar la santidad. El agricultor piadoso ara su campo, siembra la semilla, la fertiliza y la cultiva. Y es muy consciente que al final de cuentas él hizo todo eso, pero él es completamente dependiente de fuerzas externas para que haga una cosecha segura. Sabe, por ejemplo, hermanos, que no puede causar que la semilla nazca, que la lluvia caiga o que el sol brille. Es probable que él sembró la semilla y haya venido un huracán y entonces la tempestad acabó con todo el terreno y la semilla no germine. Él sabe que tenía la responsabilidad de sembrar la semilla, pero no tiene la responsabilidad de que la semilla germine. Pero no obstante a eso, él desempeña su tarea con diligencia, lo hace buscando a Dios para bendecir sus esfuerzos, sabiendo que si él no hace su trabajo, en otras palabras, hermanos, si al final él no siembra la semilla, no germinará. Llueva o no llueve, tiene que estar sembrada la semilla y eso le toca a él. Si él no fertiliza y cultiva también después, en muchos casos su cosecha va a ser bastante mala. De modo semejante, hermanos, la vida cristiana es como un huerto. Es un huerto que debe ser sembrado, que debe ser cultivado para producir el fruto de una vida santa para Dios. También nosotros sabemos que somos completamente dependientes de Dios. Es decir, que la cosecha no depende completamente de nosotros. Sin embargo, Él mismo nos hace un fuerte llamado a que desempeñemos nuestra tarea con diligencia. Cultiva y tu responsabilidad es cuidar de ese cultivo. Eres dependiente de lo que Dios te mande, pero es tu responsabilidad. Así que en la mañana de hoy queremos hacer dos cosas con este tema. En primer lugar, ver el claro llamado de las Escrituras a cultivar la santidad. Y en segundo lugar, la forma en que debemos cultivar la santidad. Así que veamos en primer lugar un claro llamado de las Escrituras a cultivar la santidad. En primera de Pedro 1:16, nosotros encontramos un texto que es tremendamente aleccionador.
Dice el texto, sed santos, y lo que está pasando en ese texto que nos está dando un mandamiento, sed santos, no está dándonos una prerrogativa o nos está llamando, por favor, piensa a ver si puede ser santo. Nos está diciendo, sed santos en modo imperativo, es un mandamiento, sedlo, debe ser santo. ¿Por qué? Y nos da el argumento por el cual debemos serlo, porque yo soy santo, Dios es santo. Nosotros debemos imitar el carácter de Dios. Es por eso que debemos ser santos, porque nuestro Dios es santo. Primera de Timoteo 4:7, no, primera de Tesalonicenses 4:7, por favor. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Un texto bastante aleccionador también. Si Dios te llamó, no te llamó a otra cosa que no sea a ser santo. Así que si tú andas en inmundicia y dices que Dios te llamó, hay una contradicción de términos. Dios te llamó a ser santo. Efesios 1:2 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espirituales en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y escuchen, hermanos, lo que dice el texto, para que es el propósito para el cual nos escogió. No nos escogió para hacer de nosotros una estrella deslumbrante de capacidades. No, nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice el texto. Primera de Tesalonicenses 4, del 2 al 3. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios, más claro ni el agua, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Primera de Tesalonicenses 5:23, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Irreprensible, santo. Y el texto que leíamos hace un momento, Hebreos 2:14, seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, sin la santidad, nadie verá al Señor. Y lo que nos está diciendo que nadie reinará con el Señor. Nadie. Y hay por lo menos dos cosas en todos estos textos que nosotros podemos señalar. En primer lugar, este es un llamado, hermano querido, que exige la consagración total de todo nuestro ser y el alcance de todas nuestras partes. Dios nunca nos llama a darle solamente un pedacito de nuestros corazones. Dios no se conforma con una pequeña ración. Su llamado a la santidad es un llamamiento a todo tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, dice Proverbios 23:26. No nos dice, dame, hijo mío, un pedazo de tu corazón. Pero además de eso, esta es una santidad que debe ser cultivada en cada esfera de la vida. En privado con Dios, debe ser santo. En la confidencialidad de tu hogar, debe ser santo. En la competitividad de tu trabajo debe ser santo. En el deleite de tus buenas amistades también debe ser santo. En la relación con tus vecinos debes tener la santidad. En el culto de adoración del domingo y cuando sales de aquí, siempre debe ser santo. Como decía un puritano, la santidad se extiende hasta cada parte de nuestra persona. Llena todo el ser. Se infunde por nuestra vida, ejerce influencia en todo lo que somos, hacemos, pensamos, hablamos o planeamos, pequeño o grande, externa o internamente, negativa o positivamente. En nuestro amor, en nuestro odio, en nuestro pesar, en nuestro regocijo, en nuestras recreaciones, en nuestro negocio, en nuestras amistades, en nuestras relaciones, en nuestro silencio, en nuestras palabras, en nuestra lectura, en nuestra escritura, en nuestra salida y en nuestra entrada, en toda nuestra persona, en cada movimiento del espíritu, del alma y del cuerpo, debemos ser santos. En resumen, hermanos, la santidad es el compromiso de la vida entera a vivirla para Dios. Es que yo soy santo cuando como, cuando hablo. No basta. No basta. Es la vida entera para Dios.
Como decía Calvino, habiendo sido llamados a la santidad, la vida entera de todos los cristianos debe ser un ejercicio en la piedad. Un ejercicio en la piedad. El llamado a la santidad es una tarea diaria y un llamamiento absoluto y radical. Y cuando estamos diciendo esto, hermanos, es que Dios no hace llamamientos o mandamientos por circunstancias. No vemos que el llamado a la santidad tenga que ver con las circunstancias. Es un llamamiento siempre a ser santo, siempre, siempre, siempre. Es que me encuentro en una situación difícil, no es fácil llenar el estándar bíblico aquí. Dios te dice, sé santo. Como dijo otro hombre de Dios, la santidad es la esencia y el corazón de la práctica y la fe religiosa. La santidad, quiero repetir, es la esencia y el corazón, lo principal en la práctica y la fe religiosa. Una fe que dice tener la verdadera religión en su corazón, que esa parte de la santidad, no es una fe genuina. O por lo menos está en crisis. Ahora, lo segundo que queremos señalar, hermanos, es que este llamado a la santidad no es un llamado para merecer la aceptación de Dios. Es decir, no estamos diciendo que hay que ser santo para merecer que Dios nos acepte. Dios no nos acepta por ser santos, Dios nos acepta en Cristo. No es que al esforzarnos por ser más santos o más apartados para Dios, ¿qué es lo que significa el término? El término significa apartarse para Dios. Es que Él nos acepta más. No. Dice uno de los pasajes que leímos: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿Quién es Él? Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Entienden quién es el personaje principal de este texto? Es Cristo, no nosotros. Además, todo el Nuevo Testamento da fe de que cada creyente es santificado por el sacrificio de Cristo. Por ejemplo, hermanos, tenemos Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Cómo somos santificados? Mediante Cristo. Cristo es nuestra santificación. Como dice 1 Corintios 1:30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Es decir, que es Cristo por el cual Dios nos acepta, y además de eso, es Cristo nuestra santificación. Somos santos por Él. Somos santos en Él. Por lo tanto, la iglesia como la prometida de Cristo ha sido santificada por Él. Hermano, si tú estás en un proceso de santificación, sabes, tienes que darle muchísimas gracias a nuestro Señor Jesucristo. Si estás en un proceso de santificación luchando contra el pecado, debes saber una cosa: no eres tú el autor principal de esa lucha. Cristo es el autor. Cristo murió en la cruz del Calvario y te regaló la fe para que tú pudieras estar en ese proceso ahora. Es Él. Es Él. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 6:11, y esto eran algunos que eran, refiriéndose a ladrones, adúlteros, homosexuales y todas esas personas, mas habéis sido ya lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, en un final, en un principio y en un final, ese proceso no es consecuencia de ti como persona, sino consecuencia de la gracia de nuestro Señor. El estado del creyente ante Dios es de santidad en Cristo. Es decir, cuando Dios te ve a través de Cristo, y estamos hablando del estado del creyente ante Dios es de santidad en Cristo. Cuando Dios te ve a través de Cristo, te ve santo, a causa de su obediencia perfecta que satisfizo la justicia de Dios por completo. Ahora, eso no quiere decir que nuestra condición sea la de una completa santificación. Nuestro estado sí, nuestra condición no. Por eso Pablo mismo dice en 1 Corintios 1:2 a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, ya están santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos.
con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo eran esos creyentes? Estaban santificados ya en Cristo Jesús, pero estaban llamados a ser santos. Es decir, a través de Cristo Dios los ve como santos, pero ellos están llamados también a ser santos. Están en un proceso, es la santificación inicial y la santificación progresiva. Lutero se refirió a esta relación entre el estado del creyente y su condición delante de Dios con la expresión en latín simul justus et peccator. Disculpen, mi latín no es bueno. Es decir, a la vez justos y pecadores. Son justos y pecadores al mismo tiempo. Y el asunto es que el creyente es tanto justo a la vista de Dios, debido a Cristo, como pecador continuo conforme a su mérito. Dios te ve justo y santo a través de Cristo, pero al mismo tiempo tú no eres justo y santo. Estás en un proceso de santificación en el cual Dios te va a hacer cada vez más justo, cada vez más santo. ¿Entienden eso, hermanos? Desde el mismo inicio de la vida cristiana, el estado del creyente tendrá impacto en su condición, pero esta nunca llegará a ser una condición perfectamente santificada en esta vida, porque no vamos a ser completamente santos en esta vida. Porque la santificación recibida fue una santificación bien y verdaderamente comenzada, pero no perfeccionada. Dios la va a perfeccionar. De ahí el énfasis del Nuevo Testamento sobre la santidad como algo cultivado y buscado. Todo el lenguaje del Nuevo Testamento, hermanos, enfatiza la santificación como algo vital y progresivo, que debe ser un proceso en el cual vas ganando y vas ganando y vas ganando. A medida que avanza tu vida cristiana, tú no debes ser el mismo que hace unos años atrás, porque estás en un proceso, en algo progresivo. Cuando hablamos de progreso, estamos hablando de algo positivo, ¿verdad? Si no fuera una evolución, sino una involución. El creyente debe luchar por la santidad, para la santidad. Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Debe luchar por la santidad, por la santidad. Así que, mi hermano, si tú eres un verdadero creyente y estás aquí hoy, eres santo ante Dios en Cristo, pero debes cultivar la santidad en Cristo también. Parece un trabalenguas, pero no lo es. Su estado en la santidad es concedido. Su condición en la santidad debe ser buscado y cultivado. Y debes estar en ese proceso. A través de Cristo usted es santificado en su posición ante Dios y a través de Él es llamado a reflejar esa posición siendo santo en la vida diaria. Su contexto de santidad es la justificación por medio de Cristo. Su camino de santidad debe ser una vida crucificada y resucitada con Él, lo cual implica, mi querido hermano, la continua muerte del viejo hombre y la vivificación del hombre nuevo. Pregunta para todos nosotros, ¿estamos en eso? ¿Estás luchando contra tu viejo hombre? ¿Estás en un proceso de muerte a tu pecado, en un proceso de santificación y vivificando las gracias espirituales del nuevo hombre? ¿O cada vez el hombre viejo es más grande y el nuevo más pequeño? Usted y yo, mi querido hermano, somos llamados a hacer en la vida lo que ya es usted en principio por la gracia. Estamos llamados a ser santos para Dios. Estamos llamados a ser luminares en este mundo. Estamos llamados a irradiar santidad. ¿Es eso lo que está pasando en nuestras vidas? Sería bueno que planificáramos por este año que recién comenzó, que sigue siendo el mismo tiempo, pero para nosotros es una nueva oportunidad involucrarnos más en el proceso de santificación. De manera que a la hora de hacer nuestros planes, a la hora de reenfocar nuestra vida, no olvidemos este sublime y esencial llamado de Dios a cultivar y perfeccionar nuestra santificación. Ahora, ¿cómo cultiva un creyente la santidad? Ese es el segundo punto de nuestro mensaje, formas de cultivar la santidad. Y aquí por lo menos hay 5 instrucciones que nos pueden ayudar a hacer esto. En primer lugar,
Mi querido hermano, si quieres cultivar la santidad, debes conocer y amar la Escritura. Este es el camino principal de Dios para la santidad y para el crecimiento espiritual. Por eso Jesús oró, santifícalos en tu verdad. ¿Qué verdad? Tu palabra es verdad. Amén. Dice Cristo en Juan 17:17. Y ahí tenemos, por ejemplo, en 1 de Pedro 2:2, Pedro aconsejó, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Uno se pregunta cómo puede crecer para salvación si ya la salvación operó en él era salvo. Dice, no, debes crecer en el proceso de santificación que pertenece a la salvación, indiscutiblemente. Porque un salvo que no está siendo santificado, es muy probable que no haya sido salvo. Mi hermano, si usted no quiere quedarse espiritualmente ignorante y empobrecido, lea la Biblia de tapa a tapa. Si puede ser en el año, mejor. Si realmente quieres crecer espiritualmente, lee tu Biblia continua, abundante y consistentemente. También aprende algunas de sus partes. Dice Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y la palabra escudriñar aquí en este texto significa inquirir, buscar, investigar, escudriñar, rumiar, meditar en la palabra de Dios, vivirla, amarla. Compara la Escritura con la Escritura y aparta tiempo para estudiar y para que eso que tú estás mirando se convierta en un precepto para tu vida. Nota cómo dice el Salmo 119, capítulo 11, versículo 18. Estuvimos hace poco predicando del Salmo 119, la experiencia del salmista. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo no pecaba contra él? ¿Cómo él se oponía a su pecado? El proceso de santificación, ¿verdad? ¿Cómo se oponía a su pecado? ¿Cómo esa lucha del salmista? Guardando sus dichos. ¿Qué dichos? La palabra de Dios. Versículo 12, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Versículo 13, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. 14, me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda riqueza. 15, en tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos. 16, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. 17, haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Hermanos, no podremos esperar crecimiento en la santidad y en nuestra vida espiritual si pasamos poco tiempo a solas con Dios y no tomamos en serio su palabra. Nosotros no podemos esperar crecimiento espiritual si no permitimos a las Escrituras que nos enseñen cómo vivir una vida santa en un mundo malvado. Estamos en un mundo malvado. Necesitamos a alguien que nos guíe por estos caminos de oscuridad para que nosotros no caigamos en el hoyo que a cada rato están las trampas escondidas por ahí, lleno de cosas en las cuales nosotros no podemos ver. Es como aquellas trampas de la selva para coger animales feroces, que de pronto viene el tigre caminando y cayó de sopetón y había algo ahí que lo hería para que no pudiera salir de ese hueco. Así son las trampas de este mundo malvado y nosotros necesitamos que alguien nos diga dónde están esas trampas. Vea las Escrituras y toma en serio tu palabra. No podemos esperar crecimiento espiritual si no dejamos a la Escritura ser nuestra brújula para guiarnos en cultivar la santidad, porque indiscutiblemente en este mar tempestuoso nosotros perdemos el norte. Necesitamos una brújula que nos diga el norte está para allá. Cantábamos hace un momento que la Escritura debe ser nuestra brújula. En segundo lugar, hermanos, debemos cultivar nuestra santidad utilizando diligentemente las ordenanzas dejadas por nuestro Señor Jesucristo como medios de gracia para aumentar nuestra fe en Él. Una segunda manera. Recordemos, hermanos, que nosotros no somos ni católicos ni luteranos. Somos bautistas reformados. Creemos que tanto el bautismo como la cena son medios especiales a través de los cuales Dios nos comunica su gracia.
Estos son medios visibles a través de los cuales Dios se comunica invisiblemente con nosotros y nosotros con Él. Los elementos, por ejemplo, que vemos en esas ordenanzas, el pan, el vino, el agua, nos llevan a alejarnos de nosotros mismos y nos guían a creer en Cristo y a creer en su sacrificio en la cruz por nosotros. Por ejemplo, hermanos, la Santa Cena tiene como propósito primario que recordemos el sacrificio de Cristo, pero también tiene como propósito confirmar nuestra fe, ayudarnos a madurar espiritualmente. Tiene como propósito que renovemos nuestros compromisos con el Señor y que fortalezcamos nuestra comunión con Él y con los hermanos. Por eso alguien ha dicho que la cena es un recordatorio que fortalece. Porque el mismo es un medio especial que Dios usa para confirmar nuestra fe y para fortalecer nuestra comunión con Él. Estamos recordando la muerte de Cristo y la muerte de Cristo. Por favor, por la muerte de Cristo estamos aquí. Su presencia no está de manera especial en la cena, como dicen los católicos, y de alguna manera los luteranos. Es un medio especial para que percibamos su presencia, que aunque no es física, como dicen ellos, es espiritual y es real. Está ahí. Cuando un creyente participa dignamente en la cena del Señor mediante la fe y ayudado por los elementos de la cena como el vino y el pan, puede llegar a percibir profundamente la presencia espiritual invisible pero real de Jesucristo. Por eso Spurgeon decía, no solamente comemos de su pan, sino que simbólicamente nos alimentamos de él. Yo creo, decía Spurgeon, en la presencia real de Cristo. Yo no creo en la presencia carnal de lo que hablan los romanistas. Creo en la presencia real que percibe el creyente. Y esa realidad no es menos cierta porque sea espiritual, decía Spurgeon. Y por eso los autores de la confesión terminan el párrafo 7 del capítulo 30 diciendo: el cuerpo y la sangre de Cristo no están entonces ni carnal ni corporal, sino espiritualmente presentes en aquella ordenanza a la fe de los creyentes, tanto como los elementos mismos lo están para sus sentidos corporales. Hermanos, hay muchos medios para obtener gracia. Se puede obtener gracia mediante la predicación en público del Evangelio. Es por eso que debemos exponernos a la predicación del Evangelio en la iglesia todos los domingos, en las reuniones de oración, en los cultos de oración, en el tiempo que dedicamos a la devoción en privado y también en la mesa del Señor. Pero escuchen, hermanos, debes crecer tanto privada como corporativamente en tus devocionales personales, pero también en tu presencia en el culto público. Son medios de gracia. Y Dios va a obrar en tu vida de diferentes maneras en esos medios. Por eso, si queremos cultivar la santidad, no debemos dejar de aprovechar los momentos en que celebremos estas ordenanzas en la iglesia. Y no debemos dejar de exponernos a todas estas cosas. En tercer lugar, debemos orar y actuar en dependencia de Dios para la santidad. Dice Job 14:4 que nadie sino Dios es suficiente para hacer a lo impuro, hacerlo limpio. Por tanto, debemos orar como David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Yo no lo tengo, créalo. Y al orar debemos actuar. El famoso catecismo de Heidelberg, en la pregunta 116, señala que la oración y las obras van juntas, mis queridos hermanos. Son como dos remos, los cuales ambos se utilizan manteniendo la barca hacia adelante. Si se usa un solo remo, usted va a comenzar a dar círculos sin poder avanzar. El bote no va a poder avanzar porque lo único que hace es dar círculos. Tiene un solo remo andando. Y usted puede decir: yo oro cantidad, yo soy un ferviente, oro mucho delante del Señor, pero si no obra, si usted no obra, entonces usted está dando círculos en el mismo lugar. Las obras y la oración deben ir juntas. Si queremos crecer en santidad, debemos orar y también debemos obrar. Y a su vez, ambas se relacionan íntimamente con la santidad. Es como que usted dijera: oh Señor, líbrame de esa tentación. Pero cuando usted la ve, usted va directo para la tentación.
círculo, el bote dando círculo. Usted dice que ora, sí, usted ora, pero usted no obra lo que usted está orando. No obra. Y la oración y la santidad son centrales para la fe y para la vida cristiana. Y ambas son obligatorias y no opcionales, hermanos. Tanto la oración como la santidad se originan con Dios y se enfocan en Dios. Ni una ni la otra pueden sobrevivir solas. No puede haber santidad sin oración, ni una vida consistente de oración sin santidad. Porque si usted es una persona que tiene una vida de oración y no vive santamente, usted es un hipócrita que le está pidiendo a Dios que Dios es santo. Pide para gastar en sus deleites. ¿Pero qué le está pidiendo un Dios de toda santidad si usted no quiere vivir en santidad? Ambas son instruidas y fortalecidas por la experiencia y las batallas cristianas. Ambas no son perfectas en esta vida, pero deben ser cultivadas por toda la vida. Y de ambas es más fácil hablar y escribir que ejercitarlas. Es mucho más fácil. Por otro lado, hermanos, las obras están estrechamente relacionadas con la santidad, especialmente la obra de cultivar y perseverar en la disciplina personal. La santidad no es algo que se va a lograr descuidadamente o instantáneamente, no. La santidad es un llamado a una vida de disciplina. Si usted tiene una vida desordenada, completamente desordenada, usted no va a avanzar mucho en la vida de santidad, porque la santidad requiere disciplina. La santidad es una gracia costosa. ¿Y saben por qué, mi querido hermano? Porque que usted esté en un proceso de santificación ahora le costó la vida al Hijo de Dios. Amén. Le costó la sangre al Señor Jesucristo. Y le cuesta al creyente diariamente. Te cuesta el tener que darle muerte a tu pecado, con el cual no es fácil convivir. A tus tendencias, a tus malos pensamientos, a tus malos hábitos, a tus malos deseos. Oponerte a ellos, crucificar tu yo. Esto es bien difícil, hermanos. Que nadie piense que va a poder crecer en santidad si no tiene una vida ordenada y una vida de oración. Como dice un autor cristiano, nadie puede cultivar la santidad viviendo una gracia barata, porque no es una gracia barata. Es decir, una gracia que perdona sin exigir arrepentimiento ni obediencia. Amén. Y mucha gente ve a Dios así. Yo le pido perdón y Dios me perdona y yo sigo haciendo lo que me da la gana, pero eso no es la santidad. Amén. Esa no es la santidad. Ni es de Dios. Eso es una gracia barata que no cuesta. La santidad, en cambio, es una gracia que demanda un compromiso continuo, una diligencia continua, la práctica continua y el continuo arrepentimiento. Necesitamos luchar continuamente contra nuestro pecado, arrepintiéndonos siempre y volviendo al trono de la gracia. El cristiano genuino y verdadero, hermanos, es el que está dependiendo de Dios en oración y obrando de esta manera por crecer en santidad y agradar más a su Señor. Un creyente genuino es un soldado en esa batalla. Es un soldado en esa batalla. Y aunque muchas veces es débil y no tiene éxito y cae, se ampara en la misericordia de Dios y vuelve de nuevo al campo de batalla y sigue hacia adelante. Porque, hermanos, la lucha contra el pecado y la falta de éxito dan la apariencia de ser contradictorias, pero no lo son. El fracasar y el convertirte en un fracaso son dos cosas diferentes. El creyente reconoce que va a fallar. Mi querido hermano, si tú estás en ese proceso, yo te voy a dar una noticia si tú no la sabes. Claro que vas a fallar. Claro que vas a fallar y vas a caer. Lutero mismo dijo que el hombre justo se siente más a menudo como un perdedor que como un vencedor en la lucha contra el pecado. Pues el Señor muchas veces te deja ser probado y atacado hasta su límite, como el oro es probado en un horno. Y muchas veces tú te sientes que te quemas y caes. Pero, aún así, a pesar de caer, el hombre piadoso persevera aún a través del fracaso.
el fracaso no lo hace cesar. El fracaso no le dice stop, ya no puedo más, sino que lo hace arrepentirse aún más seriamente e ir en pos de la fortaleza del Espíritu de Dios. Dice Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. Los impíos caerán en el mal. Escuchen qué contraste. El impío cae y no se levanta, pero el justo cae 7 veces, y 7 veces es un número simbólico. Cae todas las veces que tenga que caer, pero se vuelve a levantar. El justo se vuelve a levantar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Y saben por qué? Porque la mano invisible de tu Señor te levanta. La mano invisible de tu Señor te levanta. Que nunca se nos olvide que el Dios que amamos ama la santidad. Por eso debemos resolver como Jonathan Edwards, nunca dejar ni en lo más mínimo disminuir la lucha con mis corrupciones, sin importar cuál infructuoso eso puede hacer, dice Jonathan Edwards. Voy a seguir en este proceso, aún sabiendo que puede ser infructuoso, pero eso no me importa. Lo que me importa es que yo tengo que estar en ese proceso, porque así el Señor va orando en mí y me voy acercando cada vez más a mi Señor Jesucristo. Es en ese proceso en el que tú estás. Pero en cuarto lugar, debemos cultivar la santidad, hermanos, y eso hablamos hace poco aquí, huyendo de la mundanalidad. Huyendo de la mundanalidad. Primera de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, dice Juan, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Escuchen, hermanos, la palabra vanagloria es muy fácil de distinguir qué es lo que quiere decir. Es gloria vana, gloria vacía. La gloria vacía de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Sino del mundo. Si queremos cultivar la santidad, debemos lanzar un golpe fuerte, hermanos, en contra de todas estas cosas que tocan a la puerta de nuestros corazones y mente todos los días. El deseo de los ojos, el deseo del corazón y de las cosas mundanas y la vanagloria de la vida. Es constantemente un mundo diciéndote y prometiéndote lo que no puede dar. Vive tu vida para que alcances esto. ¿Alcanzar qué? Algo vano, hueco, pero tú ves el regalo envuelto en papel de celofán y dices, qué lindo es. Y para allá vas. Es vano, dice Juan, vano. Es vano. Si abrimos la puerta y dejamos entrar sin límites a esos deseos en nuestras mentes, y no vamos a tener un punto de apoyo en nuestras vidas, vamos a ser presa fácil. Porque el león anda, es decir, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es fácil devorar una presa fácil, no tiene defensas. El león se lo come de una sola bocanada. Dice el libro de Daniel 1:8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Es eso lo que tú estás proponiendo en tu corazón? ¿No contaminarte con el mundo? El material que lees, la recreación que disfrutas, el entretenimiento en el que te involucras, la música que escuchas, las amistades que frecuentas y las conversaciones que tienes, todo afecta a tus mentes y deben ser juzgadas en el contexto de Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Tienes algo de esto en tu vida que afecte tu vida santa, mi querido hermano? Que te aleje del propósito de Dios para tu vida. Piensa en eso y deséchalo. No te dejes enrollar por la mundanalidad. Debemos vivir por encima del mundo, no en el mundo. No debemos ser del mundo mientras que estemos aún en el mundo. Que la gracia de Dios te dé vuelo para subir por encima del mundo. Para mirarlo desde arriba y no estar involucrado en él. En quinto lugar, otra manera de cultivar la santidad. Busca compañerismo en la iglesia y relaciónate con guías en la santidad. Efesios 4, del 11 al 12 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, dice,
de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y 1 de Corintios 11:1 dice, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Está hablando Pablo aquí. La iglesia debe ser un lugar de compañerismo, de cuidado mutuo y una comunidad de oración. Si quieres crecer en santidad, procura eso. Debes procurar conversar y orar con compañeros creyentes con los cuales usted admire cómo están caminando por este mundo. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Pregunta, ¿cómo se puede lograr eso si tú no te estás comunicando con una persona de piedad? Madura en la fe, que esté andando por un buen camino. Cuando hables con él, debes escuchar entonces sabiduría, gracia. Sus palabras van a ser espirituales para ti. Pero si tú no tienes a una persona así, ¿cómo tú crees que vaya a venir de allá algunos consejos que te lleven a eso, a un buen camino, a crecer en gracia, a crecer en sabiduría? Sabiduría bíblica, no la del mundo. La del mundo es astucia, no es sabiduría. Si usted encuentra un hermano así o una hermana así, acércate y dile que tú quieres que te ayude, que ore por ti, que te instruya en la fe, que te recomiende buenos libros para leer, que te enseñe las experiencias de su vida, cómo fue que salió de este asunto del otro. Dice Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será. Hermanos, que Dios nos ayude a reflexionar en estas cosas y a enfocar nuestras vidas, la vida de nuestras familias y aún la vida de servicio en nuestra iglesia con esta perspectiva en este año. Que si esto se te ha abierto para ti como una ventana de oportunidades, aprovéchala. Abre esa ventana y entra por ella. No importa. Ten en cuenta estas cosas. Son lo más importante. Es el tema más importante que puedes planificar para tu vida este año. Termino con una frase del puritano Richard Baxter. Dice, la santidad es el único camino a la seguridad. La santidad es el único camino honesto. La santidad es el camino de más ganancia. La santidad es el camino más honorable. La santidad es el camino más agradable. Pero sobre todo, dice, la santidad glorifica al Dios que dice a usted que ama. La santidad le hace más honra a Dios. Quiera, hermanos, que esta sea nuestra faena diaria durante todo el año que comienza ahora. Y si tú no eres creyente y estás aquí en esta mañana, déjame volver al texto que leímos hace un momento cuando comenzábamos nuestro sermón. Dice allí, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Estás siguiendo tú la santidad delante de Dios? Si no, algún día te vas a presentar delante de Él. Si tú no eres santo, no vas a poder reinar con Él. Si careces de santidad, tú vas al infierno por toda la eternidad. Así que ven hoy y arregla tus problemas con el Señor, con Dios, mediante Jesucristo. Arrepiéntete y pon tu confianza en Él para que Él te pueda ver a través de Cristo y comiences tu proceso de santificación. Dios quiera que eso pueda hacer hoy mismo, porque no sabes qué tiempo te queda de vida. La vida es incierta y ese Dios que está por arriba de nosotros hoy ha decretado cuánto tiempo vamos a pasar en esta tierra. Cada día que tengamos de vida es una nueva oportunidad. Dios quiera que tú entiendas eso. Vamos a orar.